símbolo del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Además, el proceso de liberación de la esclavitud del pueblo de Egipto es totalmente similar al proceso de la redención cristiana. En cuanto a las cárceles, hay una similitud impresionante entre la esclavitud que los hijos de Israel sufrieron y las cárceles de la antigüedad, y algunas de hoy en día también. He aquí algunos paralelos. Tenían capataces sobre ellos. Éxodo 1:11. Les molestaban con cargas pesadas de trabajo. Los hacían servir con dureza. Éxodo 1:13. Les amargaban su vida con dura servidumbre. Éxodo 1:14. Los tenían privados de su libertad. Ellos tenían que trabajar duramente cada día y no tenían libertad de salir. En Hebreos 11:36 dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Es increíble ver cómo casi todos los grandes hombres de Dios sufrieron prisiones. Lot, de acuerdo a Génesis 14:14. José, Génesis 39, 20 y 21. Sansón, Jueces 16, 21. Daniel 1, del 1 al 3 y el verso 6. El pueblo de Israel, Salmo 107. Ahora veamos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se menciona a Juan Bautista, Mateo 14:14. Nuestro Señor Jesús, Mateo 27:27 y Juan 18:18. Los apóstoles, Hechos 4:3 y Hechos 5:18. Los misioneros cristianos, Hechos 8:3 y 22:4. El apóstol Pedro, Hechos 12:5. El apóstol Pablo, 2 de Corintios 6:5 y Filipenses 1:13 y Colosenses 4:18. El misionero Pablo y Silas, Hechos 16, 22 al 27, y Timoteo, discípulo de Pablo, Hebreos 11:36. Otra razón por la cual interesarnos en los presos: el primer libertado físicamente por Jesús fue un prisionero. En Lucas 23, verso 24 y verso 25 dice: entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Es decir, él murió para que Barrabás viviera. Él sufrió la cruz para que Barrabás fuera libre. Es de mucha trascendencia el hecho de que, visto desde el punto de vista meramente humano, Jesús dio su vida por un homicida, por un prisionero, para que éste pudiera vivir y salir en libertad. Otra razón: el primer salvado espiritualmente por Jesús fue un preso. En Lucas 23, verso 43, dice: y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En la cruz del Calvario, Jesús ganó la primera alma para el cielo. Y se trataba nada más ni nada menos que el preso que estaba crucificado junto a él y que momentos antes lo estaba injuriando. Cuán grande e inescrutable es la misericordia y la gracia de Dios. Este prisionero, sentenciado a muerte, clamó a Jesús, reconoció su pecado, el justo juicio de Dios, la justa retribución por sus maldades, la inocencia de Jesús, el carácter de Jesús como rey, comprendió la eternidad, el reino de Dios, la segunda venida de Cristo, la resurrección de los muertos y la divinidad de Jesús. Todo eso
solo por estar al lado del Cordero de Dios. Pero, ¿de dónde le vino toda esta sabiduría? Ciertamente no de su razonamiento humano, ni de su lógica, sino que, como a Pedro, cuando confesó que Jesús era el Mesías, el Espíritu Santo se lo reveló para que pudiera ser salvado por la fe en Jesús. Transmitiendo desde San Bernardino, California, la cadena de radio cristiana Vida Abundante en 94.3, frecuencia modulada, en el internet a todo el mundo en www.vidaabundantesb.org. Para más información acerca de nuestra programación diaria, llámenos al 909-882-5340. La cadena de radio cristiana Vida Abundante desde San Bernardino, California, una señal inconfundible. KJVA-LP, Vida Abundante, 94.3 FM. Otra razón. El primer perdido espiritualmente por no creer en Jesús fue también un preso. En Juan 19:32 dice: vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Este es el otro lado de la moneda. Somos salvos por la fe, por creer en Jesús, en el Evangelio. Pero ese mismo poder para salvarnos nos condena si no creemos. Jesús dijo que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree y ha sido condenado por cuanto no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Tristemente, la primera persona que fue al infierno por causa de Jesús fue el prisionero que estaba crucificado al otro lado de él en el Calvario. Es decir, a partir de la muerte de Jesús en la cruz, la diferencia entre el cielo o el infierno radica en creer en Jesús o no. Y eso se manifiesta por medio de la obediencia o rebeldía a su palabra. Otra razón. Las más grandes revelaciones de Dios fueron dadas dentro de las cárceles. En Jeremías 33, del 1 al 3, dice: vino palabra del Señor a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho el Señor que hizo la tierra, el Señor que la firmó para firmarla. El Señor es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta escritura, así como la revelación del nuevo pacto, le fue dada a Jeremías cuando él estaba dentro de la cárcel. Pero, ¿qué no las cárceles son lugares inmundos y no deseados? Pues al Señor le ha placido hablar a sus siervos y revelarles secretos cuando ellos estuvieron en la cárcel. ¿Por qué? Tal vez porque es un lugar en donde la persona puede estar en quietud y en espera. Pero, sea como fuere, esto solamente denota la importancia que las cárceles tienen a la luz de la Biblia. Todo el Nuevo Testamento fue escrito por los apóstoles, excepto Lucas y Hechos, que fueron escritos por el médico Lucas, y el libro de Hebreos, que fue escrito por Dios. Es bien conocido que todos los apóstoles estuvieron en prisión al principio de su ministerio, cuando aún no se había escrito nada del Nuevo Testamento. Por lo tanto, ellos experimentaron la cárcel antes de escribir, y podemos decir con certeza que el Nuevo Testamento fue escrito por puros ex internos, como ya mencioné, excepto Lucas. Es más, muchas cartas del canon fueron escritas desde dentro de la prisión y por sí solas denotan la vital importancia en cuanto a revelación divina. Dios le permitió a Pablo escribir 13 epístolas, de las 7 las escribió dentro de la prisión. 7 de esas 13
las escribió de la prisión.